Salam alaikum. Continuamos hoy, inshallah, con las clases de la enfermedad y la cura por el imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah. Nos quedamos por el audio número... Bueno, la última clase que tradujimos fue lo que viene a ser la clase número 5 en castellano, y era el final del audio número 3, y ahora vamos a continuar con el audio número 3 en esta clase, lo que es el audio número 3 de las clases que usted, Ismail, nos impartió en su día en inglés. Entonces comenzamos, inshallah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Inshallah, continuamos, como decía, en el último audio, la última clase que pude grabar, nos quedábamos hablando estábamos hablando sobre la dua, ¿vale? Cómo hacer dua, cómo suplicar a Allah, digamos, adab, maneras, formas, modales, a la hora de hacer la súplica, a la hora de suplicar a Allah, ¿vale? También hablábamos de que el imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nos decía que nos hablaba sobre sobre el nombre más, digamos, más grande, más el nombre más excelso de Allah, y el imam Ibn al-Qayyim, él decía que es Al-Hayyul Qayyum, ¿vale? Pero había otra opinión también predominante, que era o Al-Hayyul Qayyum o Allah, ¿vale? Y ahora, inshallah, continuaremos explicando esto también hoy, bi'idhnillah. Pero ya lo empezamos a tocar en el audio número 5 en español, ¿vale? Y hoy continuamos, inshallah, como decía, vamos a ver otras súplicas que nos fueron enseñadas por el profeta Muhammad, alayhi salatu salam, ¿vale? Y una vez él, alayhi salatu salam, escuchó a un hombre suplicar diciendo... diciendo a Allah, o suplicándole a Allah subhanahu wa ta'ala, diciéndole as'aluka bi ay ashhad, decía, te pido a Allah, o sea, yo te pido a Allah, bi ay ashhad annaka anta Allahu, okay, la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yulad wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Entonces, esta persona, ahora voy a decir esa frase en español, inshallah. Esta persona estaba pidiéndole a Allah, suplicándole a Allah a través de esta dua, de esta súplica, ¿vale? Y nos decía usted que esta súplica era un testimonio del tawhid, del monoteísmo. Entonces, esto era, o sea, esto es una razón, un medio para que Allah responda a esta súplica, ¿vale? Decía, te pido, ya que testifico, ¿ok? Decía, as'aluka, te pido porque testifico bi ay ashhad annaka anta Allahu, ¿vale? Porque testifico que tú eres Allah, la ilaha illa anta, que no hay divinidad merecedora de adoración excepto tú,
¿vale? Al-Ahad as-Samad. Tú eres Al-Ahad as-Samad. Lam yalid wa lam yulad, ¿vale? Que no has engendrado ni has sido engendrado. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Y que no hay nada ni nadie que se le parezca o que sea como tú, ¿vale? Alhamdulillah. Y nos dice, el profeta nos decía que en esta súplica este hombre estaba pidiendo o había pedido a Allah por sus nombres o por el nombre por el cual si le piden o le llaman mediante este nombre, tu súplica o tu ruego será respondido por Allah, ¿vale? Entonces vemos que estamos continuando, digamos, la argumentación o el Sheikh, el Imam Ibn al-Qayyim continúa explicándonos, ¿no? Para llegar a la conclusión de cuál sería el nombre de Allah más grande o más importante, o el nombre de Allah, digamos, en árabe le llaman al-A'zam, el grandioso, el nombre de Allah, el más grande de todos. No sé realmente cómo lo podríamos decir en español, pero el nombre de Allah que digamos que es el más grande, y que hay varios ahadith que nombran y dicen que si se llama Allah, si se le pide a Allah por este nombre, nuestra dua será respondida, ¿vale? Entonces Ibn al-Qayyim, rahimahullah, continúa dándonos información sobre este tema, ¿vale? Sobre cómo llegar a la conclusión de cuál sería o cuál es, digamos, el nombre, el nombre de Allah más grande, ¿vale? O el que abarcaría, digamos, más significado, o que tiene más poder o más fuerza, no sé cómo lo podemos llamar, ¿vale? Ismi Allah al-A'zam, min lugat al-arabiyya, en árabe, ¿ok? Entonces dice, después de que el profeta alayhi salam escuchó a este hombre decir esta dua, as'aluka bi ayyi ashhad annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dijo que este hombre había pedido a Allah por su nombre por el cual si se pide o se le llama mediante él, su súplica o ruego sería respondido por Allah, ¿ok? En otra narración dijo لقد سألت الله باسم الأعلم, ¿ok? باسمه الأعلم. Le dijo, has pedido a Allah por su nombre más grandioso, ¿vale? El Sheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, nos dice, fijaros cómo suplicamos a Allah, de qué manera se debe de suplicar a Allah, cuáles son los medios para que Allah responda a nuestras súplicas, inshallah, ¿vale? Y nos decía ahora, el número 1 será el suplicar a Allah con el monoteísmo, como este hombre que decía, ashhadu annaka anta Allah, ¿vale? Testifico, te pido porque testifico que tú eres Allah y que no hay divinidad merecedora de adoración salvo tú. Imagínate, tú vas a pedir a Allah, subhanallah, y antes de nada dice, mira, te pido porque yo sé que tú eres Allah y yo sé que eres el único que me puede escuchar, que me puede responder, que me puede dar aquello que necesito. Eso es tawhid, ¿ok? Desde el comienzo ya de esa dua, desde antes de incluso pedir a Allah, estamos glorificando a Allah, enalteciendo a Allah, testificando de nuestra creencia y de nuestro monoteísmo, inshallah, ¿vale? Suplicar suplicar a Allah con el monoteísmo, ¿vale? Si una persona es de la gente del tawhid, sinceramente, y si es de la gente de la ilaha illallah, si tienes ese tawhid en tu corazón, entonces esta es una de las más grandes razones para que Allah subhanahu wa ta'ala responda a tu súplica, ¿vale? Luego decía dos, o sea, el Sheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, está sacando, digamos, información o adab, o está extrayendo esto de esta dua que os he leído anteriormente, la cual el profeta Muhammad escuchó a aquel hombre decir, ¿vale? Dice número 2, cuando dice al-ahad as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, ¿ok? Dice, aquí estoy pidiendo a Allah mediante sus nombres y atributos, ¿vale? Esto en este caso es Suratul Ikhlas, ¿vale? Y Allah, en Suratul Ikhlas, Allah nos muestra, o sea, ha dedicado esta sura
solo y completamente a Él, a informarnos sobre Él, sobre sus nombres y sus atributos, ¿vale? Y como nos dijo Sheikh Abdul Razak al-Badr anteriormente, sí, esto está también dicho en las clases anteriormente, que había un hombre, ¿no? Esto también está en el hadith, en los hadith había un hombre que solía amar esta sura, y como la amaba, solía recitarla en sus oraciones, y la repetía o la utilizaba una y otra vez, ¿vale? Y decía porque amaba esta sura, ¿vale? Y Allah subhanahu wa ta'ala le amó a este sahaba, a este compañero, debido al amor por esta sura, al amor de este sahabi por esta sura en concreto, que ya hemos dicho, nos ha dicho el Sheikh Abdul Razak al-Badr, que en esta sura la ha, digamos, elegido a Allah para hablar solamente y únicamente de Él, y para incluir en ella sus nombres y atributos, para darnos información sobre Él mismo, ¿vale? Entonces, este sahabi amaba esta sura y por esa razón Allah le amaba a él, ¿vale? Sí, nos dice entonces esta súplica o esta introducción, ¿ves? Como este sahabi, ahora volvemos a la dua que hemos leído al principio, vemos como esta súplica o esta introducción, antes de pedirle a Allah por algo que necesitamos, por aquello que nos hace falta, si le pedimos a Allah indicando nuestro monoteísmo, at-tawhid, y declarando y pidiendo por sus nombres y atributos, diciéndole que eres Allah, eres al-Ahad, eres as-Samad, ¿ok? Aceptando, reconociendo de sus nombres, de sus atributos, de su grandeza, de su poder, de que solamente Él te va a poder responder, o sea, aceptando al 100%, o sea, sometiendo y aceptando de tu necesidad y de ese sometimiento a través, o sea, a raíz de aceptar y entender y creer en sus nombres y atributos. Entonces, aquí, esta es una razón para que nuestra dua sea respondido, y esto es at-tawhid, ¿vale? Tawhid en este caso será, bueno, es dos partes del tawhid. Estamos aceptando el tawhid ar-rububiyya para llevar a cabo nuestro tawhid al-uluhiyya, que es pedirle solamente a Él, ¿no? ¿Por qué? Porque reconocemos que Él es Allah, al-Ahad, as-Samad y todo lo que conlleva, ¿ok? Todos los nombres y atributos que Allah subhanahu wa ta'ala posee, ¿vale? Y es muy importante usar estas palabras y seguir los consejos del profeta Muhammad alayhi salam sobre cómo hacer dua, ¿vale? Ahora nos nombran otro dua que el profeta alayhi salam nos dice. Esto fue narrado por Anas ibn Malik, que estaba con el profeta sallallahu alayhi wa sallam, estaban juntos, sentados, creo que fue en la mezquita, nos decía usted, y había un hombre rezando, y este hombre cuando rezó decía mientras rezaba, Allahumma inni أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض, ¿vale? Otro dua que este sahabi hacía, ¿vale? Le decía, Allah بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أحد آسفة يا حي يا قيوم, ¿vale? Otra vez decimos Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa anta, ¿ok? Al-Mannan badi' samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum, ¿vale? Entonces cuando el profeta alayhi salam escuchó decir estas palabras, le dijo alayhi salam, le dijo que esta dua contenía el nombre de Allah el más grande, subhanahu wa ta'ala,
Con lo cual, si se pide a Allah mediante él, mediante este nombre, Allah nos responderá. Entonces, veis que estamos dando diferentes, digamos, opiniones o diferentes narraciones, diferentes súplicas, diferentes ahadith, donde el profeta Muhammad alayhi salatu salam nos decía que en esta dua o en esta súplica se encontraba el nombre de Allah al-A'zam, ¿vale? Ismillah al-A'zam, el nombre de Allah el más grande que existe, digamos, o que hay. Y si veis, podemos ver que hay diferentes narraciones y diferentes nombres nombrados en estas, digamos, narraciones o dua o como queramos decir. Entonces, aquí, como digo otra vez, Sheikh, creo que están los dos, tanto Ibn al-Qayyim como Sheikh Abdul Razak, nos están explicando, nos están dando las adilla, ¿no? las pruebas de por qué han llegado a la conclusión diferentes ulama de que puede ser al-Hayyul Qayyum o Allah, ¿vale? Esto es el nombre más grande, digamos. Ahora continuamos. Entonces cuando el profeta alayhi salatu salam escuchó a este hombre decir esta dua, Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa anta al-mannan badi' samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum, le dijo esto, que verdaderamente ha suplicado a Allah por su nombre al-A'zam, que si se le pide mediante él nos responderá. Y ahora tenemos otro hadith en donde el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dijo alidhu ya dhal jalali wal ikram, Allah dhul jalali wal ikram. Entonces, ¿qué es alidhu? Nos decía, creo que ya habréis escuchado este hadith antes, nos decía la Usteda, alidhu significa ta'aliq, decía ella, ta'aliq biha, o sea, aférrate a él, aférrate a este atributo, a este nombre, ¿no? Aférrate a él, aférrate a esto, a esta acción, y sigue pidiendo a Allah por este atributo, Dhul Jalali wal Ikram, ¿vale? Sigue llamando a Allah, sigue pidiendo a Allah con este nombre. Y Sheikh Abdul Razak al-Badr nos da un beneficio aquí muy importante, y nos dice que cuando decimos Ya Dhal Jalali wal Ikram, dice, paramos aquí. O sea, ya después de decir Ya Dhal Jalali wal Ikram, nos paramos, decimos Ya Allah, Ya Dhal Jalali wal Ikram. ¿Paramos aquí o continuamos con nuestra súplica? Nos decía que no hay que parar aquí, sino que cuando uno dice Ya Dhal Jalali wal Ikram, entonces tiene que pedir a Allah a continuación, ¿vale? No solamente decimos Ya Dhal Jalali wal Ikram y ya está, y paramos. Sino que decimos eso y continuamos pidiendo nuestras necesidades. Nos decía ella, nos daba usted, nos explicaba, dice que, por ejemplo, hay personas que lo hacen también con... o sea, que esto no era correcto, nos está explicando porque dice que hay personas que solamente dicen Ya Dhal Jalali wal Ikram, Ya Dhal Jalali wal Ikram, o dicen Ya Rab, Ya Rab, Ya Rabbana, Ya Rabbi, Rabbana, Ya Rabbi, pero no dicen nada después, no continúan con esa súplica, con esa pidiéndole a Allah esa necesidad que tienen, ¿no? Entonces nos dice eso, que después de decir Ya Dhal Jalali wal Ikram o Ya Rab, Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Rabbi, que tenemos que continuar con la súplica y no pararnos ahí, no quedarnos solamente en esas palabras o en esa frase, ¿vale? Y en el siguiente hadith es de Anas ibn Malik, donde nos dice que cuando el profeta se sentía, alayhi salatu salam, se sentía ansioso o digamos,
estaba intranquilo por algún asunto en particular, decía: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Busco en tu ayuda y en tu misericordia, con tu misericordia, ¿no? En tu misericordia, digamos que me refugio, ¿no? Ya Hayyu Ya Qayyum, me refugio o busco ayuda en ti con tu misericordia, ¿no? O en tu misericordia. Y esto es hermoso, subhanallah, donde Allah nos trae consuelo al corazón, nos hace que nuestro corazón se sienta tranquilo, consolado, de una manera que nadie puede expresar. Solamente el decir, el pronunciar estas palabras, el pedirle a Allah por medio de estos dos grandes nombres, ya te hacen que tu corazón se sienta tranquilo, expandido. Cuando uno dice: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum, me refugio en ti por tu misericordia. Subhanallah, dice que esto ya Allah hace que tu corazón se sienta, subhanallah, relajado, tranquilo. Alhamdulillah, el pedirle por medio de estos grandes nombres. Y ahora nos decía la Usteda, nos siguen explicando el por qué deciden, o como decía, al-Raja o al-Huja, no me acuerdo realmente en árabe cómo se dice, pero por qué Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nos dice que la opinión más grande es que el nombre de Allah es para él, según su entendimiento, Al-Hayyul Qayyum, ¿ok? Y nos dice que Al-Hayy, el nombre de Al-Hayy, este nombre contiene o pertenece, que todos los atributos de la esencia de Allah, sifat al-dhatiyya, todos los atributos de la esencia de Allah están dentro de este nombre, Al-Hayy, ¿vale? Como nos decía ella, As-Sama', Al-Basar, Al-Quwwa, ¿vale? Todos estos atributos, digamos en español, el oír o el escuchar de Allah, la vista de Allah, el poder ver de Allah, la fuerza de Allah, el poder de Allah, todo eso está dentro de Al-Hayy, ¿ok? Del nombre Al-Hayy, el viviente, digamos en español, ¿vale? Que todos los atributos de la esencia de Allah están comprendidos dentro de este nombre, ¿ok? Nos decía ella en árabe, Sifat al-Dhatiyya, ¿vale? Y luego como nos decía, As-Sama', Al-Basar, Al-Quwwa, todos los atributos de la esencia de Allah están comprendidos en este nombre, ¿vale? Y ahora nos dice Al-Qayyum. Nos dice que el nombre de Allah, Al-Qayyum, contiene todos los actos de Allah, como el proveer, o sea, los actos de Allah, ¿vale? El proveer, el perdonar, el castigar, ¿vale? Y esto forma parte de Sifat al-Fi'liyya, ¿vale? Digamos, de los atributos de los actos de Allah, ¿vale? Y estos se encuentran comprendidos en Al-Qayyum, ¿vale? Y por eso nos dicen que Al-Hayyul Qayyum es uno de los nombres más grandes en realidad, si no el más grande, por esto. Porque todos los atributos de vida, al-Hayya, al-Sifat, digamos, de la esencia de Allah están comprendidos en Al-Hayy, y todos los atributos de los actos de Allah están comprendidos en Al-Qayyum, ¿vale? Y continuamos. Entonces, le pedimos a Allah diciéndole mediante estas palabras: te pido ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya que tienes el mejor de los nombres, la mejor esencia y
los mejores de los actos. Entonces, por eso te pido que me ayudes, ¿ok? Para que entendáis un poco cuando decimos, ¿no? Al-Hayyul Qayyum, ¿por qué decimos Allah Al-Hayyul Qayyum? Estamos aceptando, estamos testificando que Allah es el mejor en su esencia y el mejor en sus actos, y por eso le pedimos que nos responda, que nos ayude. ¿No? En otro hadith, el profeta Muhammad ﷺ nos dice que el mayor o el más grande nombre de los nombres de Allah está en 3 suras, en 3 diferentes suwar, que son Suratul Baqarah, Suratul Al-Imran y Surat Taha, ¿vale? Nos dice el profeta Muhammad ﷺ en otra narración. Y dijo que uno de los salaf había dicho o dijo que estuvo buscando este nombre, que buscó este nombre, trató de encontrarlo y dio con la conclusión que era Al-Hayyul Qayyum. Entonces aquí otra vez Ibnul Qayyim, rahimahullah, está dándonos pruebas, está digamos probando su opinión, ¿vale? Para probar porque Ibn al-Qayyim es de la opinión que el nombre más grande de Allah es Al-Hayyul Qayyum, ¿vale? Entonces, estas son, digamos, las pruebas que Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah nos brinda para haber llegado a la conclusión que Al-Hayyul Qayyum es el nombre más excelso, más grande, un nombre grandioso de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Ok? Y ahora hay otro dua, vemos otro hermoso dua que nos decía la ustada, que nos aconseja y se aconseja a sí misma de seguirla o de ponerla en práctica, de pronunciarla, de decirla. Dice siempre y cuando sientas dificultad o tengas alguna angustia, algún dolor, algún problema, alguna dificultad, que te encuentres en congoja, en alguna mala situación, que digas esta hermosa dua del profeta Yunus, Dhunnun, cuando estaba dentro de la barriga de la ballena, y es La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. No hay verdaderamente divinidad merecedora de adoración salvo tú, glorificado seas. Inni kuntu minadh-dhalimin. Verdaderamente me encuentro o me he encontrado entre los malhechores o transgresores, o de aquellos que realmente no están en lo correcto, ¿no? Y esta dua está en la sura Al-Anbiya, en la sura de los profetas. Y el profeta dijo, alayhi salatu salam, que ningún musulmán invoca a Allah con esta súplica sin que Allah subhanahu wa ta'ala le responda. Y este es un hadith auténtico. En otra narración también, alayhi salatu salam nos dijo, os informaré de una súplica que si alguno de entre vosotros está en problemas, debería de invocar a Allah mediante ella, Allah subhanahu wa ta'ala mediante ella, mediante esta súplica. Y entonces nos dijo, esta es la súplica de Dhunnun, es decir, el profeta Yunus, alayhi salam, donde nos decía otra vez, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Y otra vez el profeta Muhammad alayhi salam, en otra narración, les preguntaba a los sahaba y les decía, ¿os gustaría que os guíe, os gustaría que os enseñe hacia los nombres más grandes de Allah subhanahu wa ta'ala? Y dijo, están en la súplica de Dhunnun.
Y luego un hombre dijo, ya Rasulullah, ¿es esta súplica solamente para el profeta Yunus, alayhi salam? Entonces el profeta dijo, alayhi salam, no. ¿Es que acaso no escuchaste a Allah subhanahu wa ta'ala decir en el Corán, en esta aya, ahora estamos traduciendo, digamos, al español, lo que continúa del aya, después de la dua en árabe, ahora vamos a decir lo que sería en español, la traducción aproximada del significado. Allah dice en el Corán, entonces respondiste a esta llamada y lo libraste de la angustia, rescatándolo. Y así como hicimos con Yunus, también liberamos a los creyentes, ¿vale? Y así como hicimos contigo, como hicimos con el profeta Yunus, también rescatamos y damos nuestra salida a los creyentes, al igual que hicimos con Yunus alayhi salam. O sea, más o menos la traducción aproximada del significado en castellano, no he cogido el aya exactamente, pero Allah dice eso, ¿no? Que igual que libramos a el profeta Yunus alayhi salam de la angustia y del problema rescatándolo, así también lo hacemos con los creyentes. Entonces nos decía que esta dua no es solo para Yunus alayhi salam, no es una dua específica para el profeta Yunus alayhi salam, sino que para todos los creyentes. Así que no sé si alguna tiene el libro en inglés o en español, yo creo que no está, pero si alguna tiene el libro en inglés, hay algunos ahadith que nos decía la Usteda que no eran auténticos, o partes de algunos ahadith que nos decía la Usteda que no eran auténticos. Ella los nombra en los audios en inglés y luego dice que no son auténticos. Yo directamente no los he nombrado porque creo que nadie tiene el libro traducido al español, con lo cual no creo que vayan a poder leer los ahadiths a los que ella los que hacen referencia. Pero si alguna tuviera el libro y ve que falta algún hadith que no está incluido, digamos, en esta traducción, que sepa que esos hadith no los he nombrado porque usted, Ismail, nos dijo que no eran auténticos, ¿vale? Así que continuamos, inshallah, que esta dua no es solamente para el profeta Yunus alayhi salam, sino para todos los creyentes. Y así que siempre que estés en alguna angustia o en cualquier pesar o dificultad, sea cual sea, debemos decir esta dua: La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Y el Sheikh Abdul Razak al-Badr nos dice, reflexionemos sobre esta dua y sobre los medios que contiene, con los cuales pedimos a Allah. Y otra vez, el primero vemos que es el tawhid, la unicidad de Allah, el singularizar a Allah en la adoración, en su señorío y en la adoración. La ilaha illa anta, no existe divinidad merecedora de adoración en verdad, salvo tú, Allah. Y el segundo, subhanaka, glorificar a Allah, o decir que Allah está por encima de cualquier sharik, de cualquier copartícipe, de cualquier, de cualquier, que Allah está libre y está por encima de tener cualquier copartícipe, de tener cualquier socio, o de compartir nada de su esencia o sus atributos con nada ni nadie, con ninguna cosa, ¿vale? Que Allah no tiene copartícipes. También que es at-tanzil Allah, es el purificar a Allah de cualquier cosa que no sea buena, pura, agradable, o sea, el librar a Allah de cualquier imperfección, ¿vale? Eso es tanzil Allah, ¿vale? El decir y testificar que Allah no tiene copartícipes, que Allah no es injusto y que Allah se encuentra libre de cualquier imperfección, ¿vale? Esto se encuentra en esta súplica, la parte en la que dice subhanaka. Y el tercero
Inni kuntu min adh-dhalimin. Aquí admito y confieso mis defectos y mis pecados. Subhanallah, y nos decían que esta dua tiene iftiqar, que esta dua muestra esta necesidad de Allah, esta necesidad que un esclavo, que un sirviente, que una persona débil y imperfecta como nosotros, un esclavo de Allah, necesita de su Señor, ¿vale? Esta dua muestra y nos hace sentir ese sentimiento, esa sensación de que estoy buscando tu ayuda, Allah, necesito de tu ayuda, necesito de ti, te necesito, esa humildad ante Allah. Así que nos decía que esta es una hermosa dua. Y en otro hadith que se encuentra en Bukhari y Muslim, el profeta sallallahu alayhi wa sallam, cuando estaba en alguna, nos informan que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, cuando se encontraba en alguna, digamos, dificultad, decía: La ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsh al-azim. Nos decía: La ilaha illallah rabbus samawat as-sab'a ورب الأرض ورب العرش الكريم. Nos decía eso: La ilaha illallah, no hay divinidad merecedora de adoración salvo tú, Allah, al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsh al-azim, el Señor del gran trono, la ilaha illallah rabbus samawati wal samawati sab'a, el Señor de los 7 cielos, wal ardi wa rabbul ardi, o el Señor de la tierra, de esta tierra, wa rabbil arsh al karim, y el Señor del noble trono o del honorable trono. ¿Vale? A lo que Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu nos dijo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam le había dicho estas palabras: La ilaha illallah al-halim al-karim, subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arsh al-azim, walhamdulillah rabbul arsh al-karim. Y que estas dos súplicas se encuentran en Al-Bukhari y Muslim. Y por lo tanto, todo esto son medios para pedirle a Allah at-tawassul, digamos, o sea, son medios para que Allah nos responda mediante estos nombres y atributos, mediante estas duas, para que nos responda a nuestras súplicas. Ya que le estoy pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala mediante sus nombres y atributos. Y ahora vamos a decir la última súplica. Es narrado por Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dijo que cualquiera que tuviera dolor, tristeza, o que sintiera en su corazón este sentimiento de pena, tristeza, congoja, que entonces dijera, un momento, y entonces dice, ok, nos dice, Allahumma inni abduka ibnu amatika, y si es mujer, si es femenino la que hace la dua, es mejor decir Allahumma inni amatuka, soy tu sierva, en femenino, ibna abdika, ibna amatika, nasiyati biyadaik, mi frente se encuentra en tus manos o entre tus manos, madin fiya hukmuk, tu orden y tu decreto se cumplirá, sucederá todo aquello que has decretado para mí.
y todo aquello que decretas para mí es con justicia, es justo. Te pido por todos y cada uno de tus nombres, por cada uno de los nombres con los cuales te llamaste a ti mismo, o un nombre que quizás hayas enseñado a alguno de entre tu creación, o que quizás lo hayas revelado en tu libro, o lo puedas haber mantenido en secreto contigo, en tu conocimiento, y que sea desconocido para la gente. Entonces, aquí estoy alabando a Allah, afirmando que soy esclavo de Allah. Y luego, después de esta introducción, comienzo a pedir, diciendo... Entonces, ahora dice... أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. Pide a Allah, después de haber nombrado a Allah, haber nombrado que es su siervo, pedirle a Allah por todos sus nombres y atributos. Luego le pide a Allah que haga del Corán Rabi'a qalbi, la primavera de su corazón, wa nur sadri, y la luz de su pecho, ¿okay? Wa jala'a huzni wa dhahaba hammi, y que haga que su tristeza y su ansiedad se vayan de él, se aparten de él. Subhanallah. Le pido a Allah que haga que el Corán sea una razón para que mi corazón florezca y para que sigan llegando los significados a mi corazón. Y que estos significados, o sea, que este florecimiento en mi corazón resulte en actos, en buenos actos, en buenas acciones. Para que mi corazón se llene con los significados del Corán y con la luz del Corán, y en consecuencia mi corazón tenga un impacto en mis actos, en mis acciones. Así que le pido a Allah que haga del Corán la fuente de mi corazón y la luz de mi pecho, para que el Corán sea una razón para que todo mi dolor se borre, desaparezca, y para que mi preocupación y mi tristeza se mantengan alejadas de mí. Y nos dijo el profeta Muhammad alayhi salam que si dices esto, que quien diga esto, que no hay persona que diga esto sin que Allah subhanahu wa ta'ala borre su dolor y todo lo que le hace sentirse triste o afligido o preocupado. وَابْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرْحًا, y que en su corazón, en lugar de este dolor y pena que había al principio, esto será reemplazado por felicidad y alegría. Así que los compañeros le dijeron: ¿no es que deberíamos aprender esta súplica y memorizarla? A lo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam les dijo que sí, que cualquiera que lo haya escuchado, que cualquier persona que escuchara de esta súplica debería de estudiarla, entenderla y memorizarla y ponerla en práctica, pedir a Allah mediante ella. Naam. Entonces nos decía el Sheikh Abdur Razak al-Badri que cómo podemos aprender esto, ¿no? ¿Cómo podemos aprender esta dua? Y nos dijo que deberíamos de entender los significados e incluirla en sus súplicas, siempre que nos sintiésemos infelices o tristes o en alguna dificultad. ¿Ok? Y hasta aquí, inshallah, la clase de hoy. Alhamdulillah. Continuaremos, inshallah, la semana que viene. Próximo audio número 7 será, bi'idhnillah, de las clases en español. Y continuaremos viendo los medios que se encuentran en esta súplica en concreto que acabamos de escuchar,
otra vez el Sheikh Abdul Razak al-Badr nos va a mostrar, nos va a enseñar sobre los medios que se utilizan en esta súplica porque es una de las súplicas, ¿no?, que se encuentra, digamos, en la sunna, y qué medios contiene esta súplica para que el profeta Muhammad ﷺ nos diga que quien la lleve a cabo, quien la pronuncie, quien la diga, su dua será respondida y su dolor o pesar será, digamos, ¿cómo se dice?, cambiado por felicidad y tranquilidad y sosiego, inshallah. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.